reírnos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos. Conéctate con IEXPRO. Conéctate con IEXPRO. Nuestra invitada del día es la doctora Yashniot Romero Villa. Ella es licenciada en Psicología, licenciada en Educación, maestra en Psicología Clínica, maestra en Educación Especial, doctora en Educación Especial y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto encontrarlos aquí nuevamente en este su programa, Conéctate con IEXPRO. Y bueno, el día de hoy, en esta tarde, tenemos un programa muy especial, pero además de especial, es un programa importante. Importante porque es en el marco del Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. Precisamente como lo dice la palabra, pues hay que tomar mucha conciencia en este tema y sobre todo empatía y cultura, porque desafortunadamente en nuestro país anda un poco baja la cultura sobre este tema. Así que, pues nos dimos a la tarea de traer a nuestra especialista certificada en el tema, que es un gustazo estar aquí, doctora. Se las presento de verdad a la doctora Yashniot Romero Villa. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues contenta, muy contenta de estar aquí haciendo posible visualizar un poquito sobre el trastorno del espectro autista. Así es, mi querida doctora. Como les comentaba en un inicio, súper importante, pero yo quisiera comentarles a todo nuestro auditorio lo que vamos a ver y qué hacemos, a dónde vamos, cuáles son los especialistas a los que tenemos que ir. Pero sobre todo también queremos agradecerte, mi querida doctora, por tu tiempo, porque tienes una agenda muy apretada, pero también queremos abrazarte hasta allá y agradecer esa empatía y esa pasión que tienes por la que realizas este maravilloso trabajo. Y pues si me lo permite el auditorio y tú, comenzamos, nos arrancamos con el pie derecho, pero antes de adentrarnos en este tema tan sabroso que vamos a ver hoy, sí quisiera, mi querida doctora, que nos dijeras qué es el autismo, porque se habla mucho sobre el tema, hemos escuchado muchísimas cosas, eh, pero sí quisiera que partamos de lo que tú nos expliques y nos digas muy claramente qué es el autismo. Adelante, por favor. Claro, gracias. Bueno, vamos a tratar de abordarlo desde un punto de vista respetuoso, pero también coloquial para que pueda ser entendido por las personas que nos se dedican profesionalmente a la intervención del autismo, ¿no? El trastorno del autismo es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que tiene un origen neurobiológico.
es desde el inicio de la infancia que puede detectarse, puede afectar la comunicación social, la conducta, puede haber déficits significativos en algunos hitos del desarrollo. También podemos encontrar alterados algunos patrones de conducta. Hay una autora que habla de la famosa tríada de Wien, que nos dice que en el autismo vamos a encontrar, bueno, dificultades o alteraciones en esta tríada que es la comunicación, la interacción social y la rigidez cognitiva. Fíjate que esta última de la rigidez cognitiva o también denominada inflexibilidad del pensamiento, es una de las cosas en las que me apoyo generalmente más para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Dentro del trastorno del espectro autista vamos a tener la heterogeneidad de los síntomas como la norma. Es por eso que ningún niño, niña, adolescente o adulto con trastorno del espectro autista podemos decir que son iguales o que es que mi hijo no es igual al otro niño y me dicen que tiene autismo, pero acuérdense que va a haber heterogeneidad, ¿ok? En los síntomas. Bueno, la presentación del autismo varía mucho de acuerdo a la edad en la que se ha detectado. Hay casos en que no es percibido a una edad temprana y esto tiene que ver porque, bueno, el nivel de lenguaje o de cognición no es tan severo y los niños no presentan tantas barreras para la participación y el aprendizaje y se disfraza un poquito esta detección, ¿sí? Vamos a encontrar también muchas características en cuanto al nivel cognitivo y, bueno, hablando del autismo también, la epidemiología marca una prevalencia probablemente mayor en niños, aunque los colectivos autistas, entre paréntesis, esto es importante, escuchar a los colectivos de adultos que son autistas, porque ellos son quien mejor nos puede informar, ¿no? Retrospectivamente sobre los casos o sobre sus propias situaciones. Nos dicen que, bueno, la prevalencia es mayor en varones que en niñas, pero eso ya se están haciendo estudios para ver cómo se va a mover eso, ¿no? Cómo se va a trans. Gracias, Es, doctora. Perdón, adelante, adelante. adelante. Gracias. Esto que nos comentas me llama mucho la atención, donde nos dices que no todos los niños, niñas, adolescentes, adultos también hay que tomarlos en cuenta porque no solamente, o sea, recordemos que los niños crecen, ¿no? Entonces, pues en algún momento, hace muchos años no teníamos la información que ahora se tiene afortunadamente, pero estos niños ya crecieron, ahora son adultos, ¿no? Entonces no los podemos tampoco como que sacar y pensar solamente que el autismo pues es de niños, es de pequeños. O sea, no. Vamos desde infantes, adolescentes y también adultos. Pero llama mucho mi atención esta parte que nos dices que no todos son iguales. Y es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque bien lo mencionabas, ¿no? A veces decimos padres o maestros, no, pues sí es un poquito sospechoso o se parece, pero no es igual al niño que conozco que tiene autismo, ¿no? Entonces, como no se comporta igual o el otro niño puede tener esto en las manos o puede tener un chasquido o puede tener a lo mejor algún tic, no lo sé, ¿no? Pues no creo que lo tenga. No es igual, ¿no? También hemos encontrado niños, por ejemplo, que hablan en tercera persona, ¿no? Pero mi hijo o mi sobrino o el vecinito, yo no lo veo que hable así, entonces no creo que lo tenga, ¿no? Entonces, mi querida doctora, ¿cuáles son
estos primeros signos de alarma que pudiéramos detectar, ¿no? Donde podemos pensar y decir, bueno, creo que esto ya se sale de lo estructurado, de lo convencional, de lo que siempre venimos viendo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo quisiera poner el parámetro 1 cuando es madre y tenemos al segundo hijo, en este caso, podemos tener como que un parámetro, ¿no? Podemos medir y decir, ay, caray, pues que yo me acuerde, mi hijo o mi hija al año y medio o a los 2 años, pues ya caminaba, hablaba claro, tenía ciertas funciones, ¿no? O su control de esfínteres, por ejemplo, ya había sido al año y medio, cosas así. Pero cuando tenemos una mamá primeriza que no tiene un punto de referencia, como ahí, ¿qué se puede hacer, doctora? ¿Qué podemos hacer o qué parámetro pudiéramos tomar? Bueno, vamos a darles unas ideas. Miren, vamos a clasificar de alguna manera estos síntomas o síntomas nucleares en dos grandes áreas. Una sería la comunicación social y la otra sería en los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Van a encontrar por ahí en la web y recientemente usando esta terminología, las banderas rojas, ¿no? Las banderas rojas o las red flags. Por ejemplo, antes de los 12 meses, podemos observar en los niños poca frecuencia en el uso de la mirada dirigida hacia las personas. Eso debe llamarnos la atención. Si no muestra anticipación cuando va a ser levantado o tomado y no hay reciprocidad emocional en esto, puede también haber una falta de sonrisa social. Entonces, esas pueden por ahí ser unas red flags. Después de los 12 meses, vamos a tener que tomar en cuenta ya la función proto-imperativo del lenguaje, que es no señalar y pedir algo, ¿no? No señalar, no mostrar objetos, como mira al perro, guau, 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 no puede hablar, pero te hace, guau, guau. O sea, te está mostrando que ahí está el perro porque tú le dijiste que el perro hace guau, guau, Sí. ¿no? También puede haber respuestas inusuales en intensidad y en frecuencia a estímulos auditivos. También puede presentarse dificultades en la toma de los alimentos, cierta inflexibilidad a querer acceder a otro tipo de alimentos que no sea la leche materna o la leche de polvo de química, ¿no? Que nos mandan como suplemento, La la fórmula que le ponen en los biberones. la leche de fórmula. Entre los 12 y los 24 meses de vida de los pequeñitos y de las pequeñitas, podemos encontrar que no señala con el dedo para compartir un interés, que esto es la función protodeclarativa del lenguaje. Él no te señala para compartir. Puede también tener dificultades para seguir la mirada del adulto, no mirar hacia donde otros están señalando. Ya en esta etapa debe de presentar un retraso, por ejemplo, en el lenguaje, en el área comprensiva o en el área expresiva. Puede haber falta de juego funcional, es decir, los juguetes juega de forma repetitiva. Puede ser que comience a alinear juguetes, a alinear carritos, a alinear tapas, a alinear zapatos. O también su juego puede ser abrir y cerrar una puerta o correr de una esquina a otra, apretar el botón de la luz y volver a correr y volver a apretar y volver a apagar. Ese tipo de juegos pudieran llamarnos la atención. Algo importante también es que no imite gestos, acciones, que no utilice muecas. El lenguaje no verbal empieza a interiorizarse ya en los pequeñitos de estas edades y que bueno, que no usen como por ejemplo adiós, ven, ¿no? Dame, cosas así,
pudieran entonces estarnos llamando la atención. A partir de los 36 meses ya nos tiene que llamar muchísimo la atención si hay ausencia o retraso o déficit en el desarrollo del lenguaje. Y también, por ejemplo, el uso estereotipado de algunas palabras, también denominada ecolalia, o hablar en tercera persona, que era lo que nos comentabas hace rato, ¿no? En lugar de decir tengo hambre, dice Yasni tiene hambre, ¿no? Yasni quiere comer, o incluso aunque haya lenguaje a niveles de morfología o gramática o sintáctico, etcétera, pero hablar en tercera persona. Puede ser que tenga pobre respuesta a su nombre, ¿no? Yasni, 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 y Yasni no voltea, Yasni está en su mundo, está como ida. También puede haber algún fracaso social en la sonrisa. Y esos son algunos de los síntomas. A partir de los 36 meses, ya estamos hablando de alteraciones sociales. ¿Por qué? Porque ya, bueno, es más la exigencia de convivir en otros contextos que no sea solamente la familia. Y bueno, pues puede haber una imitación limitada, ¿no? O ausencia de acciones con juguetes o con objetos. O a lo mejor, por ejemplo, juega al avioncito, pero solo con el avioncito. Pero es incapaz de agarrar una pluma y decir. Y si tú haces eso, como que no se involucra porque eso es una pluma, eso no es un avión, Claro. ¿no? Entonces, puede haber también escaso reconocimiento de las emociones de los demás. Entonces, está mamá llorando porque se pegó en un dedo o le cayó algo en el dedo y él te mira y solo dice, quiero leche, quiero leche, quiero leche. O mamá, quiero comer, ¿no? Hijo, es que me pegué en el dedo. Sí, y ya te vi, pero quiero comer. Y dices, es que me pegué en el dedo, me duele, o sea, y él te dice, sí, ya te vi, pero quiero comer. Entonces, de pronto hay como una dificultad ahí en ese enlace, ¿no? A partir también ya de los 36 meses, bueno, podemos encontrar ya preferencia por estar a veces en actividades solitarias, alguna intensidad significativa en frecuencia, en frecuencia con la comida. A veces tienen, por ejemplo, no comen cosas duras, o al contrario, ¿no? Solo quieren cosas duras, no quieren cosas blandas. Las alteraciones en las conductas y en los intereses empiezan a ser ya llamativas para los profesores, para las maestras, para la tía, para otras personas, ¿no? Puede también haber, ¿sabes?, insistencia en rutinas y entonces el menor cambio de una situación estructurada genera caos, genera ansiedad o genera berrinche. Eh, Como te decía, a veces tienen intereses focalizados o juegos repetitivos. Todo tiene que ser de dinosaurio, almohada de dinosaurio, cortina de dinosaurio, pastel de dinosaurio. Y también aprenden, por ejemplo, de memoria luego los diálogos de las películas, ¿no? Yo me acuerdo que mi hijo mayor es autista y yo veía Nemo, bueno, mejor dicho, ya no sé, me sé de memoria. Aprendes la película. Sí, la película. Sí. Entonces, y gracias a Dios que con el tiempo cambiamos de Nemo a Spider-Man y así sucesivo, porque si no hubiera muerto de aburrimiento con Nemo, ¿no? Entonces, empieza a haber hipersensibilidad también a los sonidos, al tacto. Por ejemplo, cortarle las uñas puede ser una tarea titánica, llevarlos a que se corten el cabello, puede haber respuesta inusual al dolor, que se pegaron y traen inflamado el tobillo, la rodilla, pero no te dicen nada, ¿no? Y si no te das cuenta al momento, pues es que no perciben eso, ¿no? Los olores pueden también ser a veces difíciles, incómodos. Algunas estereotipias con las manos o manerismos motores, aleteos, más o menos algunas de estas cosas, licenciada. Muchas gracias, doctora. Estaba yo prestándote de verdad que muchísima atención a todo lo que nos dices. Y si imaginamos todo este escenario,
en escuelas, con los maestros y con las madres y padres de familia y los hermanitos de los niños que envuelven en este entorno, pues como les comentaba en un inicio, ¿no? Hay que tener mucha empatía. Comentabas tú ahorita lo de las rutinas, ¿no? Entonces, imaginemos que se rompe una rutina por alguna situación que pasa en la escuela o en la misma familia. Entonces, al romperse esta rutina, pues nuestros niños se alteran y a veces vemos en el supermercado o fuera de la escuela o en algún espacio una mamá batallando con un niño y que se le tira al piso o que está gritando y la pobre mamá pues apurada no sabe qué hacer, ¿no? Y más si tiene otro niño que atender o agarra al que está haciendo el berrinche o agarra al otro niño o agarra el carrito o lo sube al coche o está pendiente del otro niño, ¿no? Es algo medio complicado. Entonces, hemos visto, a mí me ha tocado ver, cómo escuchas, ¿no? Híjole, qué berrinche, que me lo preste 5 minutos y se lo regreso, pero girito. Y no es posible que le está haciendo ese berrinche, ¿no? Entonces, lejos de emitir estos juicios y estas críticas, pues deberíamos de ponernos en el lugar de la madre y decirle, oye, ¿en qué te apoyo? O sea, agarro tu bolsa, te ayudo a subir al otro niño al coche, te ayudo con el carrito de ahí en el supermercado, o te agarro al otro niñito y lo atravieso, ¿no? O sea, en lugar de estar emitiendo estos comentarios desagradables o estos juicios de ese tipo, ¿no? Porque la verdad es que pues no estamos en sus zapatos y el niño no sabemos si tiene ese diagnóstico, que la mayoría de los niños sí puede pasar, o que tengan otro trastorno, otro diagnóstico, ¿no? Pero sí, por favor, que tengamos este pensamiento empático y que pues tomemos conciencia. Y otra cosa que también muestras, que nos comentas, es que son muy selectivos, ¿no? En la comida. Entonces, y no solamente en la comida, nos comentas en los gustos y toda esta parte. Y muchas veces dicen, hemos escuchado, ¿no? Que dice la familia, es igualito al papá. Así era el tío Pedrito. Y entonces, como así era el tío Pedrito, o así es el papá, o así es el primo, lo normalizamos, ¿no? Porque así ha sido en la familia. Entonces, pues no debería de ser así, ¿no? Entonces, bien nos comentas esta sintomatología o esta rutina o el que nos hablen, como tú nos comentabas, ¿no? En tercera persona, Yasni tiene hambre. Y te están diciendo que ellos son los que tienen hambre. Y yo recordé porque en algún momento uno de mis hijos estaba en la escuela y llega y me cuenta de un niño, ¿no? Me dice, mamá, es que siempre me dice, ¿quieres papitas? ¿Quieres papitas? Me dice, y estamos todos sentados comiendo papitas. Entonces, ¿para qué me pregunta que si quiero papitas? Me dice, cuando es obvio, porque yo estoy comiendo mis papitas. Entonces le dije, mira, hijo, es que el niño quiere papitas. Tú dale, porque él te está diciendo que él quiere. Y me dice, no, me está diciendo que si yo quiero. Entonces le expliqué, pues que el niño estaba hablando en tercera persona y que en realidad él quería, ¿no? No le estaba ofreciendo, o sea, el otro niño sí quería. Y entonces llega y me dice, después, sí agarró papitas, pero me las quitó y se las llevó, se echó a correr por toda la escuela y se comió mis papitas, ¿no? Entonces, es esta parte también en que en casa, pues, digámosle a nuestros hijos, ¿no? Y generemos esta conciencia y que involucremos a nuestros niños, porque si bien se dice la educación es en casa, comienza en casa, es cierto. Tenemos que hacer a nuestros hijos también que se involucren y que participen y que no queramos que ellos sean como nosotros somos o queramos que sean. Tenemos que respetarlos y tenemos que adaptarnos también, ¿no? Y tener esta empatía
Y es muy importante que mientras más temprano sea, mucho mejor, doctora. ¿Qué beneficios, pero vamos a encontrar si hacemos esta detección temprana? Pero para esto, doctora, ¿qué instrumentos se pueden aplicar? ¿A dónde tenemos que ir? Y con esto voy al siguiente tópico, porque ahorita usted nos comentaba de qué manera podemos detectarlo, ¿no? Usted nos comentaba los meses que pasan y cómo conforme van avanzando, van cambiando. Vamos con las rutinas, vamos con las comidas, vamos con los gustos. Por ejemplo, pasamos, nos comentabas de la película de Nemo, pues ahora, ¿no? A otro cierto gusto y así conforme van avanzando y van creciendo. Pero es importante que hagamos esta detección temprana. Y muchas veces, mi querida doctora, nos tardan en un diagnóstico. Ahorita, como lo comentábamos, gracias a Dios ya se tiene más información. Pero aún así habemos papás que nos tardamos en un diagnóstico temprano, ¿no? Nos pasan de uno a otro, a otro, a otro. Y por eso es mi pregunta. Bueno, más de una. Una, el beneficio de la detección temprana. Pero la otra, ¿a dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Cómo nos dirigimos? Ahora, ¿qué especialista y qué instrumentos o qué baterías pueden presentar los doctores para nosotros estar seguros de que estamos en el camino y no estamos batallándole? Correcto. Son como 10 preguntas. Ay, sí, doctora, perdóname. Y Vale. faltan las del público, nuestro auditorio. Estoy viendo aquí, tenemos muchísimas, pero ahorita conforme vayamos avanzando el tema, a lo mejor se pueden ir contestando algunas y de cualquier manera al final vamos a pasar las preguntas. Adelante, Correcto. doctora, gracias. Claro que sí, y de todas maneras, si no me las pasan al final y las contesto para la universidad y ustedes las pueden devolver. Bueno, mira, vamos a armar este Frankenstein. Miren, primero, niveles de proceso para la detección. Vamos a hablar de 3 niveles. Un nivel prioritario que sería la vigilancia evolutiva. La vigilancia de la evolución, de cumplir con los hitos del desarrollo, paréntesis, aquellas conductas, capacidades, habilidades esperadas para la edad cronológica del pequeño o de la pequeña o del adolescente. Es importante monitorizar, o sea, hay que monitorear eso. Nosotros como padres podemos hacer esta primera vigilancia evolutiva, ¿no? Estar pendientes, bueno, de que evolucionen conforme a los hitos del desarrollo. O escuchar también las opiniones a veces de la gente que nos ama, como nuestros padres o nuestros amigos o nuestros tíos, y nos dicen, creo que fulanito es diferente. Me parece que a sultanito le cuesta trabajo comunicarse. Entonces, ese tipo de comentarios de gente muy cercana que nos ama podría como ayudarnos a empezar a arrancar en el primer nivel. Y si no, bueno, de manera autónoma, arrancar en este primer de vigilancia evolutiva, ¿no? Ayuda mucho cuando los niños entran a un proceso de escolarización temprana, por ejemplo, la guardería, los centros de estimulación. Ahí hay otros ojos y otros ojos muy importantes. Yo adoro a los maestros y a las maestras. Soy su fan, porque ellos siempre te dicen, es que mira, fulanito tiene algo. No sé exactamente qué tiene, pero ¿por qué no visitas al psicólogo? ¿Por qué no lo comentas con la psicóloga? Y ¿sabes qué? Son así como casi infalibles, ¿eh? Porque son expertos en el desarrollo. Entonces, si a nivel de la guardería, a nivel del centro de estimulación, a nivel del jardín de niños, te comentan que bueno, que es necesaria una detección, una exploración, sería importante escucharlos porque tú tienes la experiencia de un niño, de 2, de 3, tus sobrinos, de 4, pero
ellos tienen la experiencia de miles de niños que van pasando por sus manos, ¿no? Entonces, empezaríamos por armar un primer nivel de esta manera. Un segundo nivel tiene que ver, bueno, ya con la detección temprana, que vamos a dividirla en identificación y en screening o cribados. Esta detección temprana la podemos identificar, por ejemplo, con los pediatras, cuando hacemos una escala de desarrollo. También podría ser aplicar algunos instrumentos como Batel, que es muy completo, la guía Portage. También hay algunos específicos para el autismo, que es el M-Chat. A mí me gusta mucho el Q-Chat, porque el M-Chat es para niños más pequeñitos, más bebecitos, pero el Q-Chat es muy útil como para pegarnos así como un filtrado rápido. Una vez que hacemos esta identificación temprana y tenemos ya por ahí la inquietud de alguno de los síntomas que mencioné anteriormente, podemos pasar a una etapa de screening o cribado, donde podemos usar escalas como el filtro mexicano para la detección del trastorno del espectro autista, el M-Chat, el Q-Chat, el STAT, que es una herramienta de detección en niños con autismo pequeño, y incluso el PLON-R como apoyo para la detección de alteraciones en el lenguaje. Ya con estas herramientas podemos decidir si el niño cumple con aquellas pesquisas necesarias para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Me preguntabas que quiénes podían participar en esto. Bueno, las personas que pueden participar pues son de diferentes áreas. Pueden llegar, por ejemplo, por el audiólogo, el neurólogo, el pediatra, el paidopsiquiatra, el neuropsicólogo, el psicólogo, el médico, el rehabilitador físico, el fisioterapeuta, el licenciado en comunicación humana, el psicopedagogo, el docente de educación regular. Es decir, todas estas personas observan el comportamiento y el desarrollo de los niños en una etapa temprana. Entonces pueden solicitar una interconsulta con un neuropediatra, con un psiquiatra o con un psicólogo que esté certificado y que sea especialista en el trastorno del espectro autista. Doctora, perdóname que te interrumpa ahí, discúlpame. Mira, a mí me gustaría mucho, porque nos están preguntando también, que nos dijeras un ejemplo ahorita, el orden. O sea, si yo tengo esta sospecha, o como nos comentas, los papás de otro niño, familiares, docentes, que nos digan, entonces, ¿a dónde voy primero? ¿Con un psicólogo, con un psiquiatra o con un neurólogo? ¿O voy con el psicólogo que está certificado? ¿Con quién voy primero? Mira, yo creo que es a la luz del caso, porque, por ejemplo, si lo que más te preocupa de tu niño es el lenguaje, seguramente con la primera persona que vas a llegar o que te va a mandar el pediatra, si también está de acuerdo contigo en que tiene alteraciones en la comunicación, pues son con los terapeutas del lenguaje o los encargados de dar la rehabilitación, ¿no? De esta área. Pero si lo que más te preocupa o lo que más está haciendo disruptivo en el niño es la conducta, seguramente las maestras o las personas especialistas de la guardería te van a mandar con un psicólogo, porque no obedece, no hace caso, no se está quieto, se mueve, no se integra. Entonces, no es que haya una fórmula así exacta. Mira, el diagnóstico del trastorno del espectro autista es multidisciplinario. Entonces, si tú llegas primero con el neuropediatra te va a decir si hay o no hay red flags, si hay banderas rojas. Y el segundo paso que puede hacer es pedirte una valoración psicométrica o neuropsicológica con el psicólogo certificado. Pero también si llegas primero con el psicólogo, te va a aplicar las baterías,
pero de ahí te va a canalizar al neuropediatra o al paidopsiquiatra para que el diagnóstico sea multidisciplinario. Entonces, mi respuesta sería, dependiendo del síntoma prioritario que te está despertando el interés de realizar el diagnóstico. Gracias, gracias, doctora. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, acuérdense de agotar primero la etapa de identificación y la etapa de screening o cribado, o esta primera etapa, ¿no? Pasamos al diagnóstico. Bueno, aquí recientemente se está hablando mucho de utilizar una escala de observación denominada A2 y una entrevista diagnóstica denominada ADR. Esas son como, bueno, las más oficiales que existen, ¿no? De hecho, hay que certificarse para usarlas. Sin embargo, yo quisiera resaltar que lo más importante es la pericia clínica de la persona profesional que las usa y que también apoya. Yo lastimosamente me he encontrado con casos de diagnóstico realizado con ADOS y ADR y al ojo del experto que los usa, no cursan con autismo porque como tiene ciertos puntos de corte y está fraccionada en diferentes dimensiones, entonces consideran que si, no sé, vamos a suponer, ¿no? Si son 4 dimensiones y solamente tiene alteración en 2 puntos de corte, entonces con el solo uso del instrumento dicen no tiene autismo, cuando yo quiero que quede claro que el A2 y el ADR por sí solos no te dan el diagnóstico. El diagnóstico te lo da el conjunto de información que tú vas a tener en la entrevista focalizada, en los screening, en la identificación, en la opinión de terceros informantes, como son los docentes, los maestros, las personas especialistas de la primera infancia en las guarderías, más aparte las escalas que vas a utilizar, pero tu ojo clínico y tu experiencia debe ponerse en juego con esta información. Entonces, sí, yo les recomiendo que busquen personas que tengan experiencia en el área. Y bueno, a los colegas también les recomiendo que elijan un área de formación específica, ¿no? Por ejemplo, yo no trabajo adicciones, yo nunca las he trabajado, no las trabajo. No, si me llegan pacientes de eso, lo que hace mi asistente es, bueno, cuando no, porque no sabes de qué es el paciente, entonces paga, se sienta y cuando tú lo recibes, te das cuenta que es por una adicción. Entonces lo que hacemos es le reembolsamos su dinero y le decimos, le voy a canalizar con estos colegas que son expertos en el área del mundo de las adicciones, ¿no? Entonces tenemos que tener ética profesional para poder abordar específicamente aquellos temas en los que nos interesa, nos apasiona y nos hemos capacitado. Entonces, bueno, hay estudios complementarios, licenciada, que podemos hacer una vez que ya tenemos la sospecha, pero hay algo que de pronto como que no nos hace total clic. Y bueno, están las baterías neuropsicológicas como la VAMPE, está una que adoro que es la evaluación conductual de la función ejecutiva. Más adelante a ver si podemos hablar un poquito de las funciones ejecutivas. Sí, claro. La infinidad del pensamiento y las funciones ejecutivas son para mí una de las áreas que más me tardo en explorar porque son las que más información y luz me dan cuando yo quiero hacer un diagnóstico de trastorno del espectro autista, ¿no? Tenemos entonces la BRIEF, que es la de las funciones ejecutivas, hay para preescolar y hay para primaria. Tenemos apoyarnos en valoraciones psicométricas, es importante, como el WIPSI, hay para niños más pequeños, el WIS, el WISE, el WNB, que es la versión del WIS no verbal, porque algunos niños no tienen lenguaje verbal. Tenemos el perfil sensorial, escalas, hay muchas, entonces sí es importante como, bueno, agotar todas las posibilidades de estas herramientas diagnósticas para tener la mayor certeza, porque además, ¿cuál es el objetivo de tener un diagnóstico? No es el objetivo poner una etiqueta, ¿no? Pero finalmente, el tener la certeza de un diagnóstico profesional, uno
te da acceso a los derechos que por ley tú tienes, como son los ajustes razonables, ¿no? Entonces, el tener un buen diagnóstico nos permite focalizar una intervención, que bueno, ya la intervención pues es otro paquete, ¿no? Pero Grande. les hacemos la vida más amable, ¿no, doctora? Porque de alguna manera, pues ellos ven y sienten diferentes las cosas a nosotros. Entonces, digamos que dejamos de complicarles la existencia y también, pues como padres y los que estemos involucrados, pues por supuesto que también vamos a aprender y todo se va a hacer con mayor y mejor armonía. Claro, porque se van a dar los apoyos necesarios, que a final de cuentas en inclusión educativa, ¿qué es lo que queremos? La eliminación de barreras para la participación y el Y aprendizaje. si me lo permites, ahorita que comentabas sobre, aparte de todos estos instrumentos y todas estas baterías, había una cosa que mencionabas y me van a disculpar, yo voy a aprovechar el espacio, ya que en estos meses de septiembre y diciembre avientan una cohetiza impresionante, además de que contaminan el planeta, este, eh, tienen una sensibilidad, ¿no? En sus oídos. Entonces ahora imaginemos a bebés, a niños pequeños con todos estos cohetes y toda esta sensibilidad auditiva que tienen, ¿no? Si son sensibles y se percatan de sonidos muy agudos y a veces hasta un poco lejanos, ahora imaginemos todo este ruido y toda esta cohetiza, lo que los puede alterar, ¿no? Claro, porque algunas personas con autismo tienen alterado su procesamiento sensorial, no todos, Sí, algunos. ¿no? Sí, eso se debe, bueno, a lo que mencionaba en un principio, la heterogeneidad de los Oye, síntomas. doctora, y por ejemplo, tú mencionabas ahorita en todas estas baterías, todas estas pruebas, y está involucrado la parte del coeficiente. Sí, Si, por ejemplo, como docentes o como padres, eh, hay algún peque que dices, bueno, no le veo mayor problema porque tiene un coeficiente muy alto, ¿cómo puede ayudar a guiar tanto los docentes como los padres? Porque a veces, algunas veces eso sucede con niños que tienen un coeficiente alto, pero vamos, no acaban de encajar ciertas cosas. claro. ¿Cómo se Bueno, mira, pudieran? manejar. Ok, como te mencionaba, una de las sugerencias para evaluar el estado general de los pequeñitos, las pequeñitas, los adolescentes, en los que tú vas a dar ya la intervención, es evaluar el funcionamiento cognitivo, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque recuerda que si lo tienen comprometido, vamos a hablar de los dos polos. Si lo tienen comprometido, eh, eh, tenemos que descartar que exista una comorbilidad. Es decir, tú puedes tener un pequeñito que tiene autismo y también al mismo tiempo pudiera estar presentando una discapacidad intelectual. Eso se llama comorbilidad, cuando hay la presencia de dos o más trastornos juntos. Y una de las características de los trastornos del neurodesarrollo, que son un conjunto de trastornos, es que coexisten, ¿sabes? Se llevan muy bien y entonces te aparecen seguido juntos, aunque no los invites. Entonces, pudiera ser importante. Otra cosa más significativa serían los ajustes razonables de acceso al currículum. ¿Sí? Probablemente el grado de complejidad de la tarea, la forma, la metodología, la evaluación tenga que tener giros y ajustes para que el niño pueda acceder y sacar provecho de esa participación en la escuela. Por el otro lado, si tenemos niños con altas capacidades o con aptitudes sobresalientes, como lo marca la norma en México, aptitudes sobresalientes, estaríamos hablando de un concepto que se denomina
doble excepcionalidad. Esto es cuando el niño tiene autismo y aparte tiene altas capacidades, o tiene TDAH y tiene altas capacidades, o tiene, no sé, esta va a causar controversia, discapacidad intelectual y tiene altas capacidades. ¿Cómo? Sí, porque hay 5 tipos de aptitudes sobresalientes. Podemos hablar de eso en otro momento porque es muy largo, pero pudiera ser una persona que tiene síndrome de Down y que es fotógrafo, que es artista plástico, que es pintor, que es etcétera, ¿no? Ahí estaríamos hablando de una de las aptitudes sobresalientes, que es la artística, la creativa, la intelectual, etcétera. Retomando. Entonces, un niño con autismo puede tener o cursar una doble excepcionalidad porque su capacidad intelectual sea muy alta, sí, claro que sí, pero eso no significa que no va a presentar problemas, porque seguramente su aspecto sensorial pudiera estar comprometido, o saben que las habilidades sociales generalmente se comprometen y hay que trabajar en ellas con ciertas metodologías. También puede tener, por ejemplo, comprometido la regulación de las emociones y entonces al no poder decodificar y procesar y aprender socialmente como aprendemos a llevar la gestión de las emociones, pues entonces le complica la existencia, ¿no? Al pequeñito. Sí, claro. Gracias, doctora. Y precisamente es que eso le iba a preguntar, esta parte de la comorbilidad, ¿no? Que, o sea, si viene solo este diagnóstico, ¿con qué viene acompañado, no? Claro. Bueno, las comorbilidades pueden ser muchas. Es importante hacer algo que se llama diagnóstico diferencial. A veces lo haces desde un principio porque sospechas algo y a veces conforme va evolucionando el proceso de vida de esta persona, se van despertando otras banderas rojas de otras áreas y entonces aplica a hacer un diagnóstico diferencial. ¿Como cuáles podemos tener? Pues TDAH es una de las más comunes, discapacidad intelectual, ansiedad, por ejemplo, trastorno bipolar puede coexistir con el trastorno del espectro autista y eso no es tan fácil de identificar. Cuando son pequeñitos se suele confundir con la irritación que puede causar la impulsividad del TDAH. Puede haber trastornos de aprendizaje específicos como la dislexia, la disgrafia, la discalculia, depresión. Yo he encontrado mucho en los adolescentes ansiedad, depresión y trastornos de alimentación. Entonces, trastornos del sueño en los más pequeñitos, trastornos con el control de esfínteres, bueno, más o menos, básicamente eso. Gracias, doctora. Sin duda, no es fácil para procesar para un padre y para una madre. No. Entonces, ¿qué pasa? Porque imaginemos todo este escenario, ¿no? O sea, está papá, está mamá, o juntos o por separado, viendo que algo sucede y busco en un médico, busco en otro médico, y bueno, llego con el acertado, le hacen todas estas baterías, llegamos con los profesionales y tarán, aquí está el resultado, ¿no? Pues resulta que nos dicen es autismo y un ejemplo como el que nos acaba de decir las comorbilidades, ¿no? Que si tiene trastorno de sueño, que si tiene depresión, que si tiene ansiedad. Toda esta parte va acompañada. Entonces, ¿qué pasa cuando los padres reciben la noticia de este diagnóstico? ¿Qué se recomienda hacer? Porque sin duda es un golpe duro, que uno llega y se siente y dice, bueno, a ver, ¿qué es? Pues, ¿qué tiene, no? Y de repente llega el diagnóstico y es así como que, ¡pah! ¿No? Como que si reciben un golpazo y te quedas freeze y dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué nos recomiendas, doctora? ¿Qué hacemos con esta parte del diagnóstico con los padres?
Claro. Mira, este impacto del diagnóstico puede tener muchas aristas, ¿no? Quiero, por ejemplo, decirte que en mi experiencia he tenido padres que entran en crisis terribles ante perder el objeto de la dimensión ideal que habían hecho de lo que es la paternidad o la maternidad, o ante el impacto de tener un hijo con una discapacidad, es algo que lo supera, ¿no? En muchas ocasiones hay que posponer un poquito la intervención con el pequeñito y retomar la intervención en crisis, que es una, pues como un corte, ¿no? De una metodología y hacer intervención en crisis para poder ayudarlos a iniciar este proceso, ¿no? De duelo, de elaboración con el impacto. Pero también, fíjate, yo he encontrado mamás y papás que hasta corporalmente, cuando al final le dices, tiene autismo, hacen su cuerpo así. Descansan. Sí, descansan, porque, ¿sabes? Tienen años buscando, ¿no? O han estado ya Claro. con personas, o incluso han invertido mucho dinero pues en pseudociencias o en servicios no profesionales y al final después de un año, de 2 años, de 6, de 10, no se sienten conformes, no hay evolución y cuando ellos por fin me encuentran como que ahora sí, esto es lo que con lo que yo me siento ya protegido, lloran sí, pero su mayor sensación es, ok, Es alivio porque ya saben qué es, ¿no? ya sé que tiene mi hijo, que tiene Así mi es, hija. ¿Cómo lo ayudo? Entonces es lo primero que claro. me dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué Ahora, sigue? Claro. entonces, bueno, así como recomendación, hay que tener buenas prácticas en el uso de la comunicación de resultados o de noticias difíciles. Eh, hay que tener mucha empatía, mucho respeto hacia el proceso de duelo y elaboración de las noticias. Y por supuesto, pues hay que tener experiencia para manejar la situación de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? Como te digo, a veces va a haber que priorizar un poquito las emociones y la psicoeducación en los padres, que no es lo mismo que terapia, sobre el tema para que los papás se empoderen y una vez empoderados con conocimiento y con información, ellos tomen sus decisiones sobre qué línea de intervención, sobre qué tipo de trabajo o terapia basada en evidencia quieren dar intervención, ¿no? Y a eso iba, doctora, fíjate. Una vez que ya se tiene este diagnóstico, eh, y bien lo comentabas, el tratamiento farmacológico, entonces, ¿siempre es necesario este tratamiento farmacológico o no es necesario? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Lo sigo, no lo sigo? ¿Qué sucede aquí? Fíjate, esa pregunta me súper encanta y me voy a ver si no me meto en camisa de 11 varas. Mira, el tratamiento farmacológico, obviamente el especialista en el área es quien lo asigna. Lo que yo te puedo decir desde mi función, ¿verdad? En el área de la psicología, es que no todos los niños, no todos los niños con autismo lo van a tener que hacer. O sea, siempre solicito la valoración del neuropediatra y del psiquiatra, pero va a la luz del caso. Ahora, no porque tengas autismo te voy a medicar, te medico por los síntomas que tienes. Por ejemplo, si tenemos un niño con trastorno del sueño, aparte de tener autismo, pues es obvio que vamos a necesitar el apoyo farmacológico. Si tu cerebro no descansa y no duermes bien, ¿cómo produces todos esos procesos neurobioquímicos de regeneración y restitución? Y cómo te enfrentas al otro día al estrés que te genera, pues obviamente el no poder encajar o el no poder comprender o no tener ese glosario social integrado, ¿no? De cómo funciona el mundo. Entonces, si tú tienes un niño con autismo y con TDAH, pues es obvio también
que vamos a necesitar el apoyo del tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, el tipo de medicamentos, y el uso y la frecuencia y todo, se determinan de una manera, bueno, principalmente por el especialista del área, que son los neuropediatras o los psiquiatras, pero toman muy en cuenta el oficio de canalización que tú haces, la derivación que tú haces clínica, porque tú lo que estás buscando es apoyar a ciertos síntomas que de alguna manera o de alguna forma disruptiva te están impidiendo como avanzar en la intervención, ¿no? Entonces, sí, si se usa, debemos escuchar la opinión del equipo interdisciplinario que atiende a tu hijo y no porque tenga autismo, solo por eso no se medica. Pero sí se medican muchos o la gran mayoría de las personas con autismo porque tienen comorbilidades. Entonces necesitamos apoyar en la disminución del estrés, de la ansiedad. Yo tengo muchos chicos adolescentes, trabajo mucho con adolescentes en línea y en presencial, y tienen muy alta la ansiedad. Entonces los mandamos con el psiquiatra para que nos apoye con el proceso de bajar un poquito la ansiedad, pues para poder hacer con ellos la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Gracias, doctora. Y yo sí quisiera que nos dijeras, por ejemplo, qué modelos de intervención podemos encontrar para el trastorno del espectro autista. Híjole, esa es una pregunta amplia. Ok, bueno, mira, quisiera primero decirte que el autismo no es lineal. De hecho, hay por ahí en las redes una imagen muy bonita, ¿no? Que dice el autismo no es lineal, es esto, y trae un círculo donde de manera, presenta como un histograma, ¿no? De manera diferencial. Mira, para denominar los modelos, primero tenemos que hablar en qué vamos a intervenir, porque dentro de la intervención de los trastornos del espectro autista vamos a entrar muchos especialistas, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes áreas como, por mencionar algunas, ¿no? La ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios, a lo mejor ahí vamos a necesitar la ayuda del psicólogo, del nutriólogo, pero también si es muy pequeñito el niño, un terapeuta ocupacional para que nos ayude con el proceso de la integración sensorial. Si estamos hablando de que la intervención va a ser en el área de comunicación, bueno, necesitamos un terapeuta de comunicación humana, necesitamos un especialista un fonoaudiólogo, un terapeuta del lenguaje. Si tenemos a la mejor alteración en las funciones ejecutivas y es lo que tenemos que trabajar, vamos a necesitar la intervención entonces de un neuropsicólogo o de algún especialista en psicopedagogía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hablando de esto, te puedo decir de manera a grosso modo que vamos a dividir los modelos de intervención en dos tipos. Unos son globales y otros son focalizados. Como globales, bueno, podemos entender como aquellos que tienen intervención para el desarrollo, por ejemplo, el RDI, que lo manejan en una asociación donde trabaja este doctor, que me olvidó su nombre, Diego Reza, me parece. El RDI, otro es el modelo Denver, que es un modelo de atención temprana para niños pequeños. Otro es, por ejemplo, el TEACH, que a mí me encanta, lo adoro, me fascina para la escuela, es que es el tratamiento y educación para niños con autismo. Y es muy útil porque es muy visual, es muy práctico y se puede implementar muy bien en la escuela. Los focalizados era lo que yo te decía hace rato, ya los vamos a elegir en base a las conductas, a las situaciones, a aquellas intervenciones que tengamos nosotros como identificadas, ¿no? Está, por ejemplo, el PECS, está la terapia cognitivo-conductual, está el modelado, los refuerzos, el IMPACT, el PIRS, el HASPER, entre otros, ¿no? Aquí lo que nos va a dar la clave es qué quieres lograr, qué quieres hacer, qué quieres cambiar, qué quieres integrar, qué quieres enriquecer.
y dependiendo de lo que quieras o el área que quieras trabajar o fortalecer, ya entonces vamos a elegir, por ejemplo, un sistema de comunicación alternativa y aumentativa, como son las SACs, o vamos a elegir las ayudas visuales. A mí las ayudas visuales me súper encantan, y lo que son las historias sociales y el teach, son como de los que más utilizo en la cuestión de la inclusión educativa en las escuelas. Ese que comentas, mi querida doctora, el de las historias, la verdad es que es bastante útil. Yo recuerdo que cuando mi hijo el mayor, que estaba muy peque, no había tanta información como ahora y la verdad es que sí dimos muchas vueltas, ¿no? Y en aquellos años pues se utilizaba diagnosticarte el síndrome de Asperger, ¿no? Ahorita pues mi hijo ya tiene 21, ya está en la universidad. Entonces, esta parte de la historia que tú comentas, para nosotros fue muy, muy útil, porque pues se daba cuenta, porque en un momento ellos no se dan cuenta qué es lo que está pasando, o qué puede pensar, o qué puede sentir la otra persona. Entonces, cuando utilizas esta parte de esta actividad de las historias, pues ellos comienzan a despertar y entonces a darse cuenta y a despertar, ¿no? La verdad es que sí, es bastante útil y la parte pues visual que tú nos comentas, ¿no? Y Claro. precisamente hablando de las escuelas que comentabas hace un momento, ¿qué pasa con estos peques con TEA en las escuelas? ¿Cómo se puede abordar de la mejor manera? Ok, bueno, fíjate, aquí es importante en las escuelas, bueno, lo primero que tenemos que entender es que, bueno, los niños, tienen derecho a la inclusión, entonces ellos, pues, pueden acceder, ¿no? A la escuela que sus padres puedan elegir, pero también es importante que la escuela tenga la disposición para trabajar, ¿no? Porque no basta con a lo mejor así como hacer la publicidad. Yo me he encontrado muchas escuelas que dicen, somos inclusivos, ¿no? Y recibimos niños especiales. Ya desde decir la palabra niños especiales o otra palabra mal empleada, niños con capacidades diferentes. Ah, no, pues si se trata de eso, yo también soy un adulto con capacidades diferentes porque yo no sé andar en bicicleta, entonces soy un adulto con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, sí es importante que la escuela más allá de que sean, que tengan muchos, capacitaciones o cursos comprobables, lo primero es que tengan una buena disposición, una buena actitud, una buena cultura de inclusión y que tengan apertura, ¿no? De manera general, ¿qué necesitan los niños con autismo para favorecer su inclusión? Pues ambientes estructurados, predecibles, una enseñanza planificada, que se dé prioridad al aprendizaje de las habilidades sociales más que solo las cognitivas. La estimulación de las habilidades cognitivas y comunicativas son interesantes, son importantes, y que, bueno, el personal esté abierto a la capacitación. Mira, hablando del proceso de inclusión, nosotros en el sistema educativo mexicano de educación tenemos que hacer un diagnóstico inicial. Ese diagnóstico inicial implica que la escuela pueda utilizar herramientas de corte sociológico, como por ejemplo el índice, ¿no? Al aplicar el índice salen las barreras para la participación y el aprendizaje que tenemos en la escuela. Y entonces a partir de ahí se derivan algunas acciones que se ponen en el proyecto escolar o en el proyecto de mejora continua de la escuela, y tomar de ahí la posibilidad de favorecer estas capacitaciones. Yo quisiera sugerirles a las escuelas que tienen la disposición de ser inclusivas, de recibir la diversidad, que se capaciten en lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Para mí es súper guau, así yo soy su fan del diseño universal para el aprendizaje.
Entonces, este diseño universal para el aprendizaje tiene principios, tiene pautas, tiene puntos de verificación que si nosotros nos apegamos a ellos es mucho más fácil y mucha certeza la que nos puede dar de que vamos a tener una educación accesible, universal, que vamos a tomar en cuenta la neurodiversidad. Entonces, eso es lo que les recomendaría. Muchas gracias, doctora. Y yo escuché ahorita que comentabas esta parte de las habilidades sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos niños que ya crecieron y que ahora son adultos? Y que en su momento tal vez se pasaron sin algún diagnóstico, ¿no? ¿Se puede hacer un diagnóstico tardío en adolescentes y adultos? Claro, claro. De hecho, es necesario, ¿no? Que si con toda esta oportunidad de visibilizar el autismo y las pláticas de muchos colegas expertos que he estado escuchando toda esta semana y lo que sea que ustedes estén viendo, si tú, joven o adulto, sospechas o dices, oye, a mí me pasó eso, oye, yo tengo esto, oye, yo siempre pensé esto, lo compartas con tu red de apoyo, lo compartas con la gente que te ama y hacer un diagnóstico tardío, pero siempre es importante porque vas a tener las ayudas que necesitas. Puedes vivir mejor, puedes estar sin ansiedad, puedes estar sin depresión, puedes tener acceso a lo que el marco jurídico nacional te ofrece dentro de las leyes y las estrategias y los sistemas de apoyo que existen para las personas con autismo, ¿no? Yo he tenido muchos casos de adolescentes que llegan sin diagnóstico porque tuvieron una crisis, por ejemplo, de ansiedad o tuvieron algún intento de suicidio, cosas así. Cuando hacemos, primero que nada, por supuesto, sí, antes que nada, salvaguardar la vida y la intervención en crisis, ¿no? Una vez que pasa esto, empezamos a hacer la exploración de la historia clínica y nos damos cuenta de estas banderas rojas, lo comentamos con los padres, hacemos las valoraciones necesarias y pertinentes que existen para adultos y adolescentes y llegamos al diagnóstico de trastorno del espectro autista, ¿no? Y esto le da como sentido a muchas cosas. Claro. Entonces hemos podido lograr cosas significativas, licenciada, como cambios de turno, cambios de piso, por ejemplo, ¿no? Cambios de salón, adecuación en los contenidos, posibilidad de no participar en algunos desfiles por eso de los sonidos o este tipo de cosas y no perder puntos, ¿no? Es decir, los ajustes razonables a nivel de educación media superior existen y son posibles. Entonces hay que pugnar por acceder a ellos, ¿no? Los, Sí, claro. los razonables tienen 6 ámbitos, no podemos verlos en este programa, pero también los podemos revisar en otro momento. Entonces son 6 ámbitos de estos ajustes razonables, 6 o 7, a los que tú puedes acceder. Imagínate qué beneficio, ¿no? Y además saber que no estás solo, que hay comunidades, ¿no? Yo quisiera que los papás que me escuchan de niños y niñas con autismo o adolescentes con autismo exploren y se acerquen a las comunidades de autistas adultos, porque ellos pueden obviamente darnos más luz sobre esta información, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles fueron aquellos métodos o modelos que no vulneraron sus derechos, ¿no? Por ejemplo, yo he leído en varias comunidades de adultos autistas que no soportan el ABA, no hablan muy mal de cómo se sintieron con la implementación de este método, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, nunca es tarde y tienen derecho a estos ajustes que les ofrece pues la ley, el Estado y los derechos humanos, ¿no? Gracias, doctora. Sobre todo me gusta mucho que les diga que nunca es tarde, porque la verdad no lo es.
y bien, si se identifican con lo que ha comentado aquí nuestra doctora, por favor acérquense con un especialista para que puedan hacer un diagnóstico y pues mejoren su calidad de vida porque por supuesto que se puede y tienen derecho a. Mi querida doctora, tenemos varias preguntas. Si me lo permites, quisiera dar paso a estas preguntas. Flor Castro nos dice, ¿a qué edad es prudente realizar una valoración para descartar o verificar el TEA? Mientras más pronto, mejor, Flor. O sea, si tú ya tienes las banderas rojas y algo te llama la atención, o sea, a partir del año ya podemos establecer el diagnóstico. De acuerdo, gracias. Rosy Maza, ¿se puede diagnosticar el autismo o el TDAH mediante estudios de sangre? Según un neuropediatra del Hospital Gómez Maza, con solo hacerle estudios de sangre a un niño, dijo que era autista y le recetó risperidona. Híjole, pues yo Grave. no, yo eso no lo tengo, quisiera que Documentado. yo eso no lo tengo documentado. Yo sé hasta ahorita, pero igual ayer en la noche, después de las 12 de la noche, hay algunas cosas que yo no conozco y salieron. Entonces, tendría que estudiarlas, pero hasta ahorita todos los expertos a nivel internacional dicen que el diagnóstico es clínico y que no hay estudios como tal que puedan de manera, como la sangre o una tomografía o cosas así, decir que el niño es autista o no. De hecho, muchos especialistas médicos solicitan el electro, pero no porque con eso vayan a ver si es autista. Está bien que lo soliciten, pero lo solicitan porque quieren saber si el medicamento que van a dar no podría causar una reacción, por ejemplo, ¿Alguna contra convulsión? o alguna cosa con la epilepsia o cosas así, ¿no? Entonces, yo lo que te sugiero, Rose, es que te acerques a una clínica de neuropediatría por una segunda opinión y nos platicas, pero yo eso no lo conozco y hasta donde yo tengo, bueno, sí hay alteraciones neurobioquímicas, pero todavía no hay medidores de laboratorio para poder detectarlo. Es clínico el diagnóstico. Y otra cosa, doctora, ¿el autismo se quita? ¿Se cura? Es que el autismo no se puede curar porque no es una Es una enfermedad. enfermedad, claro. Es una condición de neurodivergencia, es de neurodiversidad. Entonces, el procesamiento sensorial, la bioquímica y todos estos procesos dentro del cerebro, este, no es que estén enfermos, es que son neurodivergentes. Entonces, como tal, no hay nada que te ofrezcan, que te tomes o un líquido mágico maravilloso. Yo he visto muchas estafas que les ofrecen líquidos maravillosos, que con tal cosa se curó. No, eso no funciona así. Es una condición de vida y se puede vivir maravillosamente, maravillosamente. Puedes tener un índice de calidad de vida de primer nivel. Bueno, sí. Gracias, doctora. María Navarro nos dice, ¿con qué pruebas psicométricas se puede diagnosticar? Las pruebas psicométricas, vamos a dividirlas en algunas valoraciones que tengan que ver con, por ejemplo, las habilidades cognitivas. Pues ahí las Wechsler, toda la familia de las Wechsler son las más indicadas, pero también vamos a tener baterías neuropsicológicas. Hay mexicanas de la doctora Freddy Otroshky, que es una científica prominente de la UNAM, y también vamos a tener estas entrevistas y escalas que yo mencionaba, como el A2 y el ADR, y por supuesto todo esto puesto en juego con el ojo experto y clínico del especialista que las va a interpretar. Muchas gracias, doctora. Suecia Flores, ¿qué especialistas principalmente pueden diagnosticar a un niño o niña con TEA? Bueno, tenemos, por ejemplo, y aquí, a ver, no quiero
que quede como que yo tengo nada contra los neuro ni nadie, ¿eh? Al contrario, soy fan de ellos y tengo muchos amigos. Miren, yo me he encontrado neurólogos que desestiman el uso de las pruebas psicométricas, que desestiman el uso de la valoración neuropsicológica, y yo podría decir que no están actualizados, ¿no? También me he encontrado psicólogos que le dan poca importancia a los síntomas o al uso de los psicométricos. Entonces, ¿con qué especialista? La respuesta sería, con un especialista de ciencias de la salud que tenga cédulas profesionales, que esté certificado, avalado y reconocido por los organismos propios, pudiera ser un psiquiatra, un neuropediatra o un psicólogo clínico. Esas son las personas, pero asegúrate de que estén certificados y de que su línea de investigación y su línea de trabajo sea los trastornos del neurodesarrollo. O alguien con experiencia y que tenga cédulas y que esté afiliado a colegios nacionales e internacionales. Gracias, doctora. Guadalupe Robles, ¿cómo saber si un adulto tiene TDAH? ¿TDAH? ¿Sí? Ok. Bueno, pues mira, generalmente tenemos fallas en las funciones ejecutivas en los adultos con TDAH. Por ejemplo, no tienen buen uso del manejo del tiempo, pierden las llaves, se distraen, tienden mucho a la procrastinación, no hacen buen manejo de la gestión de sus emociones, pero sobre todo tenemos que ver no solo el contexto actual, sino acuérdate que el TDAH también es un trastorno del neurodesarrollo y si como adulto no tiene diagnóstico, entonces es un diagnóstico tardío. Hay una escala que se llama DIVA 5.0. Esa escala la utilizamos y es una entrevista diagnóstica larga, pero súper eficaz. Y ahí hablamos mucho del presente y del pasado, de conductas que tienen que ver con la impulsividad, el déficit de atención o la hiperactividad, que son las características del TDAH. Ah, excelente. Muchas gracias, doctora. Manuel Salgado. No, perdón. Óscar Holguín. Doctora, una pregunta. ¿Nos podría compartir algunas estrategias para disminuir las crisis? Muchas gracias. Claro. Mira, para disminuir las crisis, primero hay que entender qué las provoca. Eh, hay estados de excitación en las crisis y yo les explico a los papás que es como una curva, ¿sabes? Cuando el niño llega a la crisis, al berrinche, él ya te vino dando antecedentes de que lo va a provocar. Entonces habría que hacer un análisis conductual focalizado y poder entender qué exacerba esta irritabilidad, ¿no? Yo tuve casos, por ejemplo, en que los niños querían aletear o querían mover las manos y a la abuelita decirle, no, no lo muevas así, pareces tontito, ¿no? No muevas las manos. Entonces le agarraba las manos y ya no podía tener un vasorregulador el niño, ¿no? Entonces, le quitan las estereotipias, perdón, y aumentan los estados de excitación y berrinche, ¿no? Dentro de las estrategias que podría decirte es primero, pues asegurarte que no se lastimen, ¿sabes? Esperar el cauce, porque es una curva que sube y que baja. Pero lo que más te pediría es que analices qué lo provoca para que tú puedas intervenir en el contexto. ¿Sabes? La manifestación del síntoma del berrinche es un compromiso que la persona hace consigo mismo para, de alguna manera, vasorregular el estado de ansiedad, de estrés, de agresión, de inconformidad, o etcétera, ¿no? De lo que sea que le esté pasando, no puedo generalizar. Y necesitamos entender lo anterior para poder llegar a eso. Ok. Muchas gracias. Manuel Salgado. Hola, buenas tardes. Soy Manuel del Estado de México. Mi niño nació bien y tuvo un desarrollo normal hasta los 6 meses.
solo que a los 3 meses le diagnosticaron prictoquidia. Lo operaron al año y de ahí empezamos a notar cambios. Ya decía algunas palabras y convivía bien. Fue a raíz de la cirugía y de que se enfermó de COVID que empezó a autoagredirse y ahora está con diagnóstico de probable autismo. Perdón, la pregunta es si tiene que ver algo la cirugía o si hay alguna evidencia de que el COVID tenga relación con el desarrollo de autismo. Fíjate, son varias preguntas. La última, no, es verdad que consecuencia de la pandemia se incrementó mucho la consulta por dificultades en la socialización. Al no asistir los niños a la escuela y al no tener esa ventana de oportunidad magnífica que es el jardín de niños, pues obviamente perdían el hilo, ¿no? Y la secuencia de muchas cosas, pero también la evidencia dice que después de unos meses lograban alcanzar su desarrollo normoevolutivo. Me explico, o sea, no era rápido, así que hoy entró al kinder y no fui 2 años y ya me va bien, no, pero conforme pasan los meses, de alguna manera se subsana esto y empiezan a desarrollar habilidades sociales, ¿no? En cuanto a la cirugía y el trastorno que operaron a tu pequeño, no sabría decirte, yo te pido que te acerques a un neuropediatra, que sería quien te puede apoyar si hubo alguna complicación o alguna secuela, y incluso pues no estaría por demás hacer una valoración de descarte o un diagnóstico diferencial con algún especialista de tu zona en esta área. Gracias, doctora. Manuel Fajardo, ¿cuáles son las pruebas de referencia para detectar el autismo y en qué consisten? ¿Qué tan bueno es el test ADIR? Perdón. ¿Cuáles son las causas del autismo y qué factores influyen en su desarrollo? ¿Y los factores ambientales influyen igual que los genéticos? A ver, las pruebas que más se están usando ahorita son el A2 y el ADR. El ADR es una entrevista de muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas. Se realizan estas preguntas en dos contextos, en situaciones actuales y en situaciones desde los primeros meses de vida. Se obtienen puntajes que se convierten a percentiles a nivel de estadística y eso se vacía sobre una cama de datos y entonces se da puntos de corte. Esos puntos de corte que tienen muchas de las pruebas que usamos, porque creo que mencionaste la de la DIR, ¿no? Pero muchas Sí. tienen punto de corte. Si los niños salen por arriba del punto de corte, eso es significativo. Entonces, junto con la entrevista clínica y las otras screening y las otras valoraciones y las otras entrevistas, vas tomando pues datos para poder hacer el diagnóstico del autismo, ¿no? Los factores del contexto, algunos sí influyen, no sé si hayan escuchado de la epigenética, y bueno, como la epigenética va cambiando, por el contexto van cambiando los genes, ¿no? Entonces, como tal, no es un solo factor lo que produce el autismo, es un trastorno del neurodesarrollo donde existe retraso, alteración, desfase y se ven comprometidas ciertas funciones psicológicas como las funciones ejecutivas. Y bueno, no podemos así como clasificar un solo origen, ¿no? Pero es biológico y también es genético. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. Y Mina Ruiz Valderas, ¿cómo podemos apoyar cuando identificamos ciertos síntomas en nuestros alumnos de autismo? Pero como no somos especialistas, el padre de familia no los toma en cuenta o no lo aceptan. Interesante. Bueno, nosotros como docentes tenemos lo que es llevar pues una bitácora de incidencias y ahí podemos como llevar un registro, socializarlo con los padres
También podemos utilizar la sensibilización de la comunidad, es decir, a lo mejor podamos buscar en la escuela, invitar alguna persona que hable o de una conferencias o una charla para los padres o hacer una escuela para padres sobre lo que es el autismo. Podemos utilizar el periódico mural de la escuela, podemos hacer un café literario y a lo mejor hablar sobre, hay algunos libros y unos cuentos muy bonitos sobre autismo que están en las redes, o podemos hacer un cine club y podemos ver películas como la de Temple Grandin, que es muy didáctica. Y bueno, tú en la web pones películas sobre autismo y ahí te van a salir varias, porque dependiendo de cómo está comprometida la persona, ¿no? Con algunas habilidades. Entonces yo te sugeriría trabajar hacia la psicoeducación y la sensibilización, ¿no? Y bueno, pues hacer, pues desde el punto de vista administrativo, sí llevar a cabo tu plan de notificación de incidencias y comunicarlo con tu autoridad, ¿no? Te voy a decir algo, no sé si me meta de nuevo en camisa de once varas, pero cada estado tiene un protocolo de actuación ante los casos de actos de connotación y maltrato infantil. Uno de ellos es la omisión de cuidados, y la omisión de cuidados es no proveer al menor o a la menor en cuestión de aquellas situaciones que requiere para respetar sus derechos, en este caso su derecho a la salud, su derecho a la atención. Entonces, bueno, podría solicitar ante la Secretaría de Educación. Cada estado tiene delegaciones y en cada delegación hay un área jurídica, bueno, al menos en mi estado, que funciona muy bien. Y ahí puede solicitar en el Departamento de Inclusión una plática sobre aquellos protocolos de actuación en casos de maltrato infantil, específicamente en actos de omisión de cuidado. Y bueno, das esa charla y a ver qué pasa. Claro. Gracias por el consejo. Gracias. Miller GC nos dice, hola, buenas tardes. Como docente he observado varios indicadores de posible TEA, así que he enviado al paidopsiquiatra. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Si es lo que tú tienes en el acceso ahí, y el paidopsiquiatra es una persona en tu zona, es una persona sensible, capacitada en el área y que además hace un diagnóstico eficaz y certero, por supuesto, sí, es correcto, él te puede apoyar. Gracias, doctora. Darkis de Gives William, ¿qué hay que hacer cuando se detecta ya a una edad como en la adolescencia o ya mayor, o sea, adultez? Bueno, como hablaba yo hace rato, hay diferentes niveles de intervención. Tenemos que priorizar qué es lo que necesitamos resolver. Mira, los adolescentes, aparte de que tienen sus hormonas, no se detiene, porque seas autista, no se detiene la pubertad ni la adolescencia, ni los cambios con las hormonas y todo este rollo. Entonces, tendríamos que buscar un equipo, en este caso, quien te detectó el autismo en el adolescente, y priorizar cuáles son los ámbitos que están comprometidos. Es decir, está sufriendo la persona de ansiedad. Bueno, pues antes que nada tenemos que asegurarnos de que no atente contra su vida y acudir con el psiquiatra para manejar la ansiedad. O no, la ansiedad la tiene controlada, pero tiene graves problemas de aprendizaje. Bueno, hay que hacer un diagnóstico diferencial y abordar la necesidad de que la escuela realice ajustes razonables para que el chico o la chica pueda acceder, y así sucesivamente. Entonces, lo ideal sería priorizar, o sea, qué es lo que nos está preocupando para poder darle intervención a Claro. esta área. De acuerdo. Gracias, doctora. Araceli Sánchez, cuando se registran algunas banderas rojas en niñas y niños menores de 3 años, ¿con quién se canaliza preferentemente? Como ya lo había mencionado, puede ser un neuropediatra
que trabaje la línea de los trastornos del neurodesarrollo, un psiquiatra o un psicólogo clínico. Con lo que tengas a la mano, cualquiera de ellos tres, de manera profesional y ética, siempre te va a solicitar una interconsulta con el resto del equipo. Bien, gracias, doctora. Noé Cepeda Velázquez, ¿qué recomendaciones se pueden realizar para los maestros que trabajamos con un alumno autista? Yo te recomiendo que explores el método Teach. En la web lo vas a encontrar, en el YouTube lo vas a encontrar. El método Teach es fabuloso, te ayuda a estructurar tu aula, utiliza apoyos visuales, utiliza pictogramas que los puedes bajar de la página, hay esta página española, creo que se llama Aranzac, algo así. Pero si no, tú pones pictogramas gratis, método Teach, y ese es el que yo te recomiendo, que ayuda mucho en la estructuración. Muchas gracias, doctora. Es impresionante la cantidad de preguntas. Y bueno, pues esto es un indicador, ¿verdad? De que hay interés en el tema, pero que también tenemos una población alta con este diagnóstico. Y pues que como sociedad tenemos que involucrarnos en el tema. Y es por eso que nosotros como Universidad IEXPRO estamos muy comprometidos con este tema, como también con otros que vamos a seguir hablando y tocando, que de verdad, híjole, pues se me hizo nada, doctora. Se me hizo así como que una charla de abrir y cerrar ojos. Se me pasó rapidísimo. Le agradecemos a usted el tiempo, sus conocimientos y gracias por compartirlo, por esa pasión y por ese cariño. Y también queremos agradecerle a nuestro público que también nos siguió durante toda la transmisión. Hay muchísimas preguntas, de verdad, créanme, el tema da mucho más también, pero nos come el tiempo y esperamos, mi querida doctora, una segunda parte que de verdad nos quedamos con más ganas de. Y pues bueno, quisiera darle lectura, si me lo permite, a este reconocimiento por parte de la universidad. Lo voy a leer, doctora. Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a nuestra doctora Yashniot Romero Villa por su destacada participación en el programa de Conéctate con IEXPRO con el tema Detección, Abordaje y Diagnóstico del Autismo, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 5 de abril del 2024, y firma nuestra directora académica, doctora Teresa de Jesús Argueta Castro. Y pues a nuestro querido público también agradecerle su atención, su tiempo y decirles gracias, pero también estos son nuestros docentes distinguidos IEXPRO que tenemos con nosotros. Y pues bueno, pueden seguir, si algún dato quisieran volver a escuchar, pues estamos en Facebook, aquí quedó grabado, pueden volver a ver el programa. Y pues nos pueden volver a seguir viendo por Facebook, pueden seguir nuestras redes como Instagram, TikTok. Y bueno, pues nuestra Universidad IEXPRO ofrece una amplia oferta de programas educativos desde licenciaturas hasta posgrados. No lo duden, pueden pedir informes. Y pues bueno, aquí tenemos a nuestra doctora, que es nuestra docente distinguida también. Mi querida doctora, ¿algunas palabras para cerrar? Pues mira, más que nada, gracias a la universidad por confiar, ¿verdad? Y por invitarnos. Yo quisiera hablarles a los papás de los niños que tienen autismo. Quisiera que buscaran una red de apoyo, quisiera que supieran que no están solos, quisiera que trabajaran en su proyecto de vida de sus hijos. Cuando tú tienes un hijo con autismo, lo que más te preocupa al final, después de pasar el shock, es qué va a pasar cuando yo no esté. Yo te digo que hay opciones. Te digo que desde que tu hijo tiene 4, 2, 3, 5, puedes empezar a trabajar en su proyecto de vida para que sea un adulto
independiente, autónomo y empoderado. Entonces, pues eso es lo que te digo. Trabaja, ten fe, cree en tu hijo y busca tu red de apoyo para que te nutras, ¿vale? Eso es lo que te quiero decir. Muchas gracias, doctora, por estas palabras alentadoras y pues con esta maravillosa compañía y palabras hacia los padres de familia, cerramos el programa. Aquí seguimos, nos vemos la próxima. Muchas gracias, doctora. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta donde se encuentra, y a nuestro público fabuloso también. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias, hasta luego. A usted. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO. 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos.